realmente la clase de mundo en el que vivimos. Un mundo en guerra. No importa dónde vivas, ya sea en Buenos Aires o en Río de Janeiro, en Zúrich o en México, este es un mundo en guerra. No se trata de una guerra con tanques y cañones, no es Oriente contra Occidente ni el comunismo contra el capitalismo, es una lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. Ahora, lo asombroso de todo esto es que esta guerra no se desarrolla en el aire, ni en la tierra, ni en el mar. El campo de batalla es tu mente, tu corazón, la mente y el corazón de todos los seres humanos. La lucha empezó ahí en el cielo y se trasladó a la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, mira lo que dice. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, en este estudio, y de acuerdo a la luz del texto que acabo de leer, en este estudio veremos cómo el conflicto se trasladó a la tierra. En el primer capítulo del libro de Génesis encontramos el relato de la creación de un mundo perfecto. Y en el tercer capítulo de Génesis se describe el comienzo del gran conflicto en este planeta. Este conflicto que fue anunciado aquí en Apocalipsis. La lucha entre por el dominio de la mente de los seres humanos entre el Cristo y el enemigo. Cristo amando al ser humano, el enemigo tratando de destruir la lealtad del hombre hacia Dios y por lo tanto destruir al propio ser humano. La historia empieza de esta manera. Leamos Génesis capítulo 3, versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Mira, en este versículo observamos la principal estrategia del enemigo. El enemigo no se presenta como realmente es, sino que aparece disfrazado, se esconde, finge, disimula y aparenta ser lo que no es. La serpiente en aquellos tiempos era la criatura más hermosa de la creación. No era el animal repulsivo que hoy conocemos. Hoy se arrastra sobre su vientre como consecuencia de la maldición que recayó sobre ella después de la entrada del pecado. Pero antes de eso, la serpiente era un animal de extraordinaria belleza. Por tanto, Eva no tenía motivos para sentir temor o para huir. El enemigo parecía amigo. Su compañía era agradable. Así fue en el jardín del Edén. Así ha sido a lo largo de toda la historia y seguramente va a ser lo mismo en nuestros días. Las escrituras afirman que el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y añade que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por lo tanto, mi amigo, no creas que sin el gran conflicto de los siglos, el enemigo te quisiera enrolar en su ejército, se identificaría con su verdadero nombre. No, él se presentaría ante ti como algo maravilloso y seductor. Puede ser que aparezca como una hermosa teoría, como una filosofía deslumbrante, una religión fascinante o hasta como un ángel de luz. El versículo que acabamos de leer nos dice también que el enemigo no solo se disfraza a él, sino que también disfraza sus propósitos. No le dijo a Eva que estaba allí para destruirla y para acarrear la desgracia a todas las generaciones futuras. Se limitó a llevarla al terreno de la religión. Mira, al terreno de la religión. Usó la palabra de Dios, pero la torció e intentó darle otro sentido. Así que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Dios no había dicho eso. Pero el enemigo introdujo una leve modificación a lo que el Señor había declarado. Casi nada. ¿Te das cuenta? El diablo es religioso. Acepta la palabra de Dios, no la niega.
No lucha contra ella, solo la tuerce un poco, lo suficiente como para sugerir desconfianza. No necesitas ser tan exagerada, Eva. No puedes tomar tan a serio la palabra de Dios. Vamos, Eva, ¿en qué se diferencia este árbol de los otros árboles del jardín? Después de todo, todos los árboles son iguales, ¿no te parece? Querido, escuche esto. Recuerda bien este argumento, porque ha aparecido muchas veces en el curso de la historia y seguirá apareciendo. No hay que tomar tan a serio la palabra de Dios. Hay que tener una mente amplia. Dios no puede estar preocupado con detalles tan insignificantes. Graba, querido, graba estos argumentos en tu mente, porque se los va a usar mucho a medida que nos acerquemos al fin de la historia de este mundo. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. El siguiente paso de la serpiente, después de minar la confianza de Eva en la palabra de Dios, consistió en conducirla a la desobediencia. Come este fruto, no temas, nada te va a pasar. Comer fruta no es moralmente malo. Dios está tan ocupado en este vasto universo que no tiene tiempo para preocuparse de un detalle tan insignificante. Y Eva se puso a dialogar con Satanás acerca del fruto. La serpiente aparentemente tenía razón. Solo se trataba de una fruta. Pero lo que estaba en juego no era la fruta, sino la verdad. Oh, querido, es muy fácil para los seres humanos deslumbrarse con teorías fascinantes y olvidarse de la verdad simple, como está en la palabra de Dios. En el gran conflicto de los siglos, el enemigo repetirá vez tras vez la misma estrategia. Inducirá a la humanidad a pensar que Dios no puede estar preocupado con esos detalles tan insignificantes, entre comillas, olvidando que lo que realmente está en juego no son los detalles, sino la verdad. La verdad, mi amigo, es importante para Dios. ¿Por qué? Porque tú eres importante. El Señor toma en serio la verdad porque te ama y está al tanto de los prejuicios que ocasiona la mentira, tanto en la relación de los seres humanos entre sí como en su carácter. Pero los seres humanos se entusiasmaron ante la posibilidad de dejar a Dios de lado en sus vidas. Les fascinó la idea de ser ellos mismos su propio Dios, los controladores de sus decisiones. Y aquí entramos a la tercera parte de este estudio. Génesis 3, versículos 4 al 6, dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, porque Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Y este fue el comienzo del intento del ser humano de traspasar su límite de ser creado para volverse divino. Esta es nuestra historia actual. Este pasaje de las Escrituras, por más antiguo que parezca, refleja la manera de pensar y de actuar del hombre moderno. Dios, para el hombre moderno, no pasa de un tema de discusión. Deja de ser supremo soberano en su vida. En los países latinos como los nuestros, el 99% de la población asevera creer en Dios, pero apenas 59% ha leído alguna vez algún pasaje de las Escrituras y dicen que creen en Dios. Menos del 40% de las personas asiste regularmente a la iglesia. Ciertos estudios aseveran que apenas el 3% de los que se confiesan creyentes son en realidad practicantes. Este es el Dios que la serpiente quería que los seres humanos adorasen. Un Dios solo de nombre, un Dios con el que el hombre podría relacionarse sin contraer compromiso alguno. A lo largo de los siglos, el enemigo empleó diferentes instrumentos humanos para oponerse a la soberanía divina. Karl Marx, para quien la religión era el opio del pueblo. Sigmund Freud, que consideraba que la fe era una forma de infantilidad. Charles Darwin, que buscó las raíces de la especie humana en la figura ridícula de un animal. Friedrich Nietzsche,
que tuvo la osadía de anunciar la muerte de Dios. Es verdad, en un escrito de él, en una especie de pieza de teatro, pero lo dijo. ¿Y qué decir del racionalismo que indujo al ser humano a endiosar su propia capacidad de filosofar? ¿O qué podemos decir de la tecnología que rodea al ser humano de tantas maravillas como las computadoras, el teléfono celular, los aviones a retropropulsión, los viajes espaciales? ¿Para qué? Para llegar a la conclusión de que Dios es descartable. Mi pregunta es, ¿necesita el hombre buscar a Dios en este siglo de tanta tecnología? Esta es la gran pregunta que el ser humano se hace a sí mismo y se confunde. Tan confuso está realmente que corre de aquí para allá tratando de encontrar las respuestas a sus propias preguntas y vive angustiado. ¿Por qué? Porque es un ente perdido en el espacio. Por eso es necesario el creacionismo. Aceptar que hay un Dios creador y que mi vida en esta tierra tiene sentido. Pero ahora, querido, vamos a la cuarta parte de este estudio. Esta parte tiene que ver con las consecuencias del pecado. Mientras Adán y Eva confiaban en su Creador, estaban seguros, vivían en armonía. Pero cuando permitieron que la duda y la desconfianza se apoderaran de ellos, cayeron en la desesperación, en el sentimiento de culpa, en el miedo, se escondieron. No quisieron estar más en la presencia del Creador. Ahora, Dios podría haberlos abandonado al triste destino que ellos eligieron, pero no lo hizo, sino que salió en busca de los hijos perdidos. Los encontró, abrumados de soledad, en la noche oscura de sus temores, y los llamó. Ahora viene algo interesante. Primero, el juicio investigador. Dios le hace al ser humano algunas preguntas. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Segundo, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Este es el primer juicio investigador de la Biblia. ¿Sabes por qué? Es que no puede haber condenación sin investigación. Pero hay algo más bonito todavía. Delante de la desesperación de los seres humanos al ser confrontados con su pecado, antes de la condenación, Dios se dirige a la serpiente y le dice lo que está registrado en Génesis 3:15. Mira, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Sabes de qué se trata esto? Aquí está la primera profecía anunciando la venida de Jesús a la tierra para salvar al hombre. Jesús sería esa simiente de la mujer. Esta era la gran esperanza para el pecador. Esto es gracia pura. No podría haber condenación sin antes presentar la gracia salvadora. Ese es el Dios maravilloso de amor que tenemos. Llegamos ahora al fin de este estudio. Continuaremos hablando de la gracia redentora de Jesús. Es interesante que en Génesis encontramos bien claro 3 temas: la creación, el evangelio de la gracia y la condenación que infelizmente el pecado trajo para el ser humano. Porque la condenación nada más es que el resultado natural del pecado. Ahora, cuando vamos al libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, volvemos a encontrar estos 3 temas, especialmente en Apocalipsis 14, 6 y 7.
que anuncia el surgimiento de un remanente para predicar el último mensaje de salvación al mundo. Mira lo que dice. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Ya te diste cuenta que el remanente simbolizado por este ángel tiene el evangelio eterno? Evangelio significa buenas nuevas de salvación. O sea, este remanente predica la hora del juicio, la condenación, e insta a los seres humanos a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. No es admirable. ¿Y por qué crees que la creación está enfatizada al fin de la historia? Porque es el tema que será atacado, desfigurado, desvirtuado, inclusive por gente que se dice cristiana, y que caerá en las manos del enemigo para olvidarse de lo que la